Hola a todos, soy Drak. Y hoy les traeré los primeros 2 capítulos de una serie que me parece bastante interesante, no es de mi autoría ni de la autoría de Samuel, es una serie sacada de la Wikia Creepypasta, el crédito que sea a su respectivo autor, si son sensibles mejor quiten este vídeo y pongan uno distinto, sin más preámbulo comencemos. Assassin Hour. Prólogo. Noche sangrienta. No, por favor tenga piedad. Su voz se paró en seco, la hoja había atravesado completamente la garganta, lentamente, como si de un delicado cristal se tratase, la retiró. En silencio, contemplo su obra. Un hombre de mediana edad yacía en el suelo, la marca de su cuello mostraba el clásico torrente carmesí que empezaba a derramarse y a formar un charco. Paul no se inmutó ni sintió pena por la vida que acababa de cegar, así eran las cosas, se inclinó para examinar mejor la herida, en efecto, el corte había sido limpio, lentamente, desanudó su bufanda para mostrar su boca, sediento. Entonces dirigió su atención hacia el charco, agachándose aún más, comenzó a lamer. Cada probada que daba le recordaba algo, vidas cegadas, espantosas torturas, una larga y lenta venganza, el placer de matar, pero sobre todo, el vacío y la soledad que pasó durante mucho tiempo. Satisfecho, se levantó acomodando su máscara, miró al cielo, la noche aún era joven, pero ya había terminado su ronda, debía regresar al lugar habitual para empezar su asignación. Una gélida brisa lo golpeó, sin inmutarse, abotonó su abrigo y saltó hacia la pared. No le hacía falta caminar, pero mientras escalaba, no pudo evitar recordar los tiempos en los que él estaba vivo. Capítulo 1. Vida. 4 décadas antes. La suave brisa golpeó el rostro de Azrael, este no se inmutó, el invierno se aproximaba y con él la temporada de exámenes, aunque la verdad, eso no le preocupaba, sus altas notas hablaban por él, pero aún así, se sentía algo desmotivado. Recordó las fotos de fin de curso, en ninguna se le había visto sonreír y a decir verdad, él tampoco recordaba a pesar de su excelente memoria. Otra brisa, esta más gélida que la anterior, lo tomó por sorpresa, tiritando, abrochó los botones de su saco, mientras lo hacía pensó. ¿Hay alguna razón por la que exista? Recordó muchos de los libros que leía, en todos ellos, nunca vio a nadie como él, retraído, solitario, distante, sabía que cuando una persona no encajaba en la sociedad, esta no valía nada. No soy el protagonista de ninguno de esos libros y mucho menos de una novela, pero si fuera uno, definitivamente sería una tragedia. Mientras pensaba eso, miró su reloj, las 6 en punto. Era hora de regresar. Caminando tranquilamente, al cabo de 2 minutos distinguió una vaga forma aparecer a la distancia. El internado, una construcción de estilo gótico del siglo XV, actualmente un internado creado por orden del Politburó, era un lugar cómodo, a excepción del director. Un hombre grueso e inflexible, que según los maestros, había estado en Stalingrado. Eso le tenía sin cuidado, en tanto que respetara las reglas y tuviera su excelente promedio no tendría ningún problema. Una vez adentro, caminó por el largo pasillo en dirección a su cuarto, no tenía hambre y tampoco le apetecía convivir con los que cada día trataban de fastidiarlo, no iba a darles más incentivos, después de todo, prefería la soledad con los libros que la cercanía de un grupo de idiotas. Con esos pensamientos en mente, no se fijó en el grupo que venía en la dirección opuesta. Miren a quién nos encontramos. Azrael ni se molestó en mirarlos. Gente así no merecía su atención. Estás más callado que de costumbre, ¿te ocurre algo? Sin decir una palabra, Azrael dio media vuelta y siguió caminando, detrás de él, escuchó los pasos de todo el grupo, podía escuchar sus voces susurrándole, distinguía con vaguedad lo que le decían, lo mismo de siempre. Raro, fenómeno callado. Honestamente le importaba muy poco lo que le decían, hubo una época donde eso lo lastimaba, donde tuvo que recurrir a la soledad, recordaba con amargura lo frágil e inocente que había sido, pero eso era el pasado y seguiría siéndolo. Al fin en la privacidad de su cuarto, cerró con seguro, si había algo que detestaba era que lo interrumpieran cuando leía, que era lo que se proponía hacer, porque eso lo relajaba y le despejaba la mente. Aún así se sentía intranquilo, no era la primera vez que lo perseguían así y sospechaba que no sería la última. Tenía el ligero presentimiento de que algo le pasaría. Capítulo 2. Complicación. Azrael abrió lentamente sus ojos. Aún era de noche. Se sentó en su cama apoyando los pies en el piso, le gustaban esos momentos, nada ni nadie molestándolo, desde su posición actual miraba la luna a través de la ventana, inmutable e inalcanzable, Azrael no sabía qué hacer. No tenía ganas de dormir y tampoco le apetecía leer. Supongo que no me hará mal salir a tomar un poco de aire fresco.
Se levantó y se dirigió a su armario para cambiarse, tiempo después con las manos en los bolsillos, salió a la calle. El helado viento del invierno le dio la bienvenida, no se molestó en abrigarse. No le importaba, siguió caminando, a medida que avanzaba se fue fijando en su alrededor, se preguntó cuándo había sido la última vez que había visto y admirado los edificios, nunca se había fijado, nunca había puesto atención, una vez más volvió a la pregunta anterior. ¿Por qué estoy aquí? Se preguntaba si alguna vez se había sentido importante, no podía responder eso, trató de imaginarse en otra vida, con amigos, algo más normal y con familia. Azrael se detuvo, era doloroso, nunca había sabido algo sobre él mismo, había crecido con un trauma insuperable. Ni siquiera sabía la fecha de su nacimiento, había crecido apartado de los demás, marginado, repudiado, eso lo convirtió en lo que era ahora. La sombra de un humano, un lobo solitario o tal vez peor, un muerto en vida. Como si eso hubiera sido su culpa, no lo era, solo debía seguir adelante como había estado haciendo desde siempre, vivir con la cabeza agachada, era preferible que lastimar a los demás, eso era lo que le habían dicho desde siempre. El camino continuaba debajo de un puente, Azrael se detuvo meditando si cruzarlo o dar media vuelta, se decidió por lo primero y avanzó. Solo debo seguir adelante. Ya comenzaba a entrar, la penumbra del lugar lo cubrió por completo. Es malo lastimar a las personas, aun si te han lastimado primero. Cruzaba con una calma admirable. Eso solo te volverá peor que ellos. Ya comenzaba a vislumbrar la salida. Si todos comprendieran eso, este mundo sería un mejor lugar. Entonces gritó de dolor, un cuchillo se había clavado en su costado, se cayó mientras veía la filosa hoja salir de su cuerpo totalmente ensangrentada, la mano que la sostenía estaba cubierta por un guante, detrás, el portador se mostraba silencioso en la penumbra con intenciones completamente claras. ¿Por qué? Aquí acaba el vídeo, tal vez me maldigan porque los he dejado en suspenso, bueno no olviden dejar su like, si no se han suscrito suscríbanse, es gratis, para que sigan al corriente con más vídeos que subamos únanse al grupo de Facebook, hasta la próxima.